Hoy en día, el Islam es la segunda religión más grande del mundo. Comenzó en el siglo VII en Arabia, una región que en ese entonces estaba formada por tribus separadas y pequeñas comunidades. En la ciudad de la Meca nació Muhammad alrededor del año 570 después de Cristo. Era un comerciante y pertenecía a los Quraysh, la poderosa tribu que gobernaba la Meca. Según la fe islámica, alrededor del año 610 después de Cristo, Muhammad recibió el primer mensaje de Dios mientras estaba en la cueva de Hira. Los musulmanes creen que el mensaje le fue transmitido por el ángel Jibril, conocido también como Gabriel. La entrega de mensajes continuó durante más de 20 años. Con el tiempo, estos mensajes se convirtieron en el Corán, el libro sagrado del Islam. La enseñanza principal de Muhammad era que solo hay un Dios. También animó a la gente a ayudar a los necesitados, ser honestos y abandonar la adoración de ídolos. La palabra Islam se refiere a la sumisión y obediencia a la voluntad de Dios. Los que siguen esta religión se llaman musulmanes. Al principio, Muhammad predicaba en secreto solo a su familia y amigos cercanos. Entre los primeros que creyeron en él estaban su esposa Khadija y su amigo Abu Bakr. Cuando empezó a predicar en público, aumentaron sus seguidores. Se les llamó Sahaba, que significa los compañeros de Muhammad. Pero muchos líderes de Quraysh se opusieron. Según ellos, la Kaaba era importante para su poder y sus negocios, porque tribus que adoraban a diferentes dioses visitaban el lugar. Temían perder sus tradiciones e influencia por el mensaje de Muhammad. Por eso, algunos musulmanes fueron perseguidos. Hubo musulmanes que fueron torturados, se les prohibió hacer negocios y se les obligó a renunciar a su fe. Y por eso, en el año 622 después de Cristo, Muhammad y sus seguidores se trasladaron de la Meca a Medina. Este traslado se llamó Égira. Esto es importante porque en Medina comenzó a formarse una comunidad musulmana organizada. El año de la Égira también se tomó como el inicio del calendario islámico. En Medina, Muhammad no solo fue un líder religioso, también se convirtió en el jefe de una comunidad y llegó a acuerdos con diferentes tribus. Con el tiempo hubo enfrentamientos entre sus seguidores y los Quraysh de la Meca. En el Islam, la yihad no solo se refiere a la guerra. Su significado principal es el esfuerzo en el camino de Dios. Incluye luchar contra los propios malos actos y hacer lo correcto. En algunas ocasiones también puede referirse a la lucha armada, la cual tiene reglas y límites según las enseñanzas islámicas. Y así, en el año 630 después de Cristo, Muhammad y sus seguidores ya controlaban la Meca. Ellos quitaron los ídolos de la Kaaba y la convirtieron en el centro de adoración a un solo Dios. Cuando murió, en el año 632 después de Cristo, la mayoría de Arabia ya se había unido a la nueva comunidad musulmana. Después de la muerte de Muhammad, fue necesario elegir un nuevo líder. Se eligió a Abu Bakr como el primer califa. El califa es el líder que sucedió en el gobierno de la comunidad musulmana. Él no es un nuevo profeta porque para los musulmanes Muhammad es el último profeta. El liderazgo de Abu Bakr fue breve, pero logró evitar la desunión de las tribus en Arabia. Después de él, Umar se convirtió en califa. Bajo el liderazgo de Abu Bakr, Umar y los líderes que le siguieron, el territorio controlado por los musulmanes se expandió rápidamente. Atacaron el Imperio Bizantino o Imperio Romano de Oriente y el Imperio Sasánida de Persia. En ese entonces ambos imperios ya estaban debilitados porque llevaban décadas luchando entre sí. Se les había acabado el dinero, sus soldados estaban cansados y algunos ciudadanos estaban enojados por los altos impuestos. Por eso el ejército musulmán conquistó rápidamente Siria, Palestina, Egipto, Irak y gran parte de Persia. No todas las personas que vivían en los territorios conquistados se convirtieron inmediatamente al Islam. La mayoría de ellos eran cristianos, judíos y zoroastrianos. En muchos lugares se les permitió continuar con su religión a cambio de pagar impuestos y aceptar el nuevo gobierno. El trato variaba según la época y el gobernante, pero en las primeras décadas la conversión fue lenta porque no se obligó de inmediato a toda la población a convertirse al Islam. A medida que la comunidad musulmana crecía, también era importante preservar el Corán. Cuando Muhammad aún vivía, muchos seguidores memorizaban los mensajes. También había partes que estaban escritas en diferentes materiales. Según la tradición islámica, durante la época del tercer califa, Uthman, se hizo una copia estándar del Corán para evitar grandes diferencias en su lectura en diferentes lugares. Este texto se convirtió en la base del Corán que los musulmanes usan hasta hoy. Pero en el año 656 después de Cristo, Uthman fue asesinado después de que creciera el descontento contra su gobierno. Quien lo sucedió fue Ali, primo y yerno de Muhammad. No todos aceptaron su liderazgo.
Uno de los que se opusieron fue Muawiyah, gobernador de Siria y pariente de Uthman. Él exigió que se castigara de inmediato a los asesinos de Uthman. El conflicto llevó a la primera gran guerra civil de la comunidad musulmana, conocida como la Primera Fitna. Esto no fue simplemente una batalla entre sunitas y chiitas, ya que esos dos grupos aún no estaban completamente formados en ese entonces. Pero la discusión sobre quién debía liderar después de Muhammad fue la raíz de su separación. Los que apoyaban a Ali creían que el liderazgo importante debía permanecer dentro de la familia de Muhammad. Más tarde se les conoció como Shia, de Shiat Ali, o seguidores de Ali. La mayoría, en cambio, se conoció como suní. Ellos enfatizaban más la obediencia a la tradición de Muhammad y el reconocimiento de los primeros califas como legítimos. Así que en solo unas décadas, la pequeña comunidad musulmana en Arabia se convirtió en una gran potencia. Pero junto con su rápida expansión, también comenzó una división que sigue afectando la historia del Islam hasta la actualidad. En el año 661 después de Cristo, Ali fue asesinado por un miembro de un grupo llamado los Kharijitas. Después de esto, Muawiyah asumió el liderazgo y estableció la dinastía Omeya. Él trasladó la capital del imperio musulmán de Medina a Damasco. Pero el conflicto sobre el liderazgo no terminó. En el año 680 después de Cristo, Hussein, hijo de Ali y nieto de Muhammad, se opuso al nuevo gobernante Omeya. Él fue a Karbala, en la actual Irak, junto con un pequeño grupo de su familia y seguidores. Allí fueron rodeados y asesinados por las fuerzas omeyas. La muerte de Hussein es sumamente importante para los musulmanes chiitas. Para ellos, él es un símbolo de sacrificio y de lucha contra el liderazgo injusto. Cada año recuerdan este acontecimiento en el día de Ashura. Por esto, la diferencia entre el Islam sunita y chiita se hizo aún más clara. Los chiitas reconocen como líderes a aquellos que provienen de la familia de Muhammad, especialmente de la línea de Ali y Fátima. Por su parte, los sunitas siguen el Corán, las enseñanzas de Muhammad y la tradición de la comunidad musulmana más amplia. Después de varios años de guerra civil, los omeyas lograron unificar nuevamente gran parte de su imperio. Continuaron expandiéndose hacia el norte de África. Muchos bereberes, los pueblos indígenas del norte de África, se convirtieron al Islam. Más tarde también se unieron al ejército musulmán. En el año 711 después de Cristo, el comandante bereber Tariq Imsiad lideró la travesía desde el norte de África hacia la península ibérica. La montaña donde desembarcaron fue conocida como Jabal Tariq o la montaña de Tariq. De ahí proviene el nombre Gibraltar. Derrotaron al gobernante visigodo y rápidamente conquistaron gran parte de España y Portugal. Los territorios musulmanes en Iberia fueron llamados Al-Andalus. En su máxima extensión, el imperio omeya se extendía desde España hasta Asia Central y hasta las regiones que hoy forman parte de Pakistán. Pero la mayoría de su población aún no era musulmana. Muchos de los nuevos conversos que no eran árabes eran llamados mawali. Aunque ya eran musulmanes, los gobernantes y oficiales árabes a menudo todavía los veían como inferiores. Esto creó un gran enojo contra el gobierno omeya. En el año 747 después de Cristo comenzó la rebelión en Corasán, una región que en ese entonces abarcaba partes de Irán, Afganistán y Asia Central. Esto fue liderado por la familia Abbasí, quienes decían descender de Abbas, el tío de Muhammad. En el año 750 después de Cristo, derrotaron a los omeyas en la batalla de Dazab. Mataron a la mayoría de los miembros de la antigua familia gobernante. Solo un príncipe omeya llamado Abd al-Rahman logró escapar. Huyó hacia Al-Ándalus y estableció su propio gobierno en Córdoba en el año 756 después de Cristo. Mientras tanto, los abasíes establecieron una nueva capital en Bagdad en el siglo VIII. Rápidamente se convirtió en una de las ciudades más grandes y ricas del mundo. Aquí confluyeron conocimientos de Grecia, Persia, India y otros lugares. Muchos libros sobre ciencia, filosofía, medicina y matemáticas fueron traducidos al árabe. En la época que a menudo se llama la Edad de Oro Islámica, los eruditos musulmanes, cristianos, judíos, persas y de otros orígenes realizaron importantes estudios en álgebra, astronomía, medicina, ingeniería y geografía. En esta época también surgieron varios grupos dentro del chiismo islámico, incluyendo a los duodecimanos, ismailíes y zaidíes. El sufismo también se expandió. El sufismo es una forma de vivir el Islam que enfatiza una relación profunda con Dios, la oración, la autodisciplina y el alejamiento del deseo excesivo de la riqueza, así como del poder. No solo los soldados difundieron el Islam. Los comerciantes también desempeñaron un papel importante. En África Occidental, los comerciantes musulmanes cruzaban el Sahara y el Sahel para intercambiar oro, sal, telas y otros productos. El comercio también incluía la compra y venta de personas esclavizadas.
Con el tiempo, algunos gobernantes africanos y comerciantes aceptaron el Islam. Ciudades como Tombuctú, Gao y Kano se convirtieron en importantes centros de aprendizaje islámico y comercio. En África Oriental, los comerciantes musulmanes establecieron comunidades comerciales en la costa de lo que hoy es Kenia, Tanzania y Zanzíbar. Por esto, África Oriental se conectó con el extenso comercio del Océano Índico. A través de barcos y rutas comerciales, el Islam llegó a la India y el sudeste asiático. En Asia Central, muchos grupos túrquicos se convirtieron al Islam, siendo uno de los más poderosos los selyúcidas. Ellos establecieron un gran imperio y en el año 1055 después de Cristo tomaron Bagdad, manteniendo al califa abasí como símbolo religioso. Pero el verdadero poder militar y político estaba en manos del sultán selyúcida. Los ulama o eruditos islámicos ayudaron a explicar la ley religiosa y las enseñanzas. En el año 1071 después de Cristo, los selyúcidas vencieron. El sultán selyúcida Alp Arslan derrotó al imperio bizantino en la batalla de Manzikert. Esta victoria abrió gran parte de Anatolia, la actual Turquía, para la entrada y asentamiento de los musulmanes túrquicos. Poco después, los gobernantes cristianos de Europa lanzaron las cruzadas. En el año 1099 después de Cristo, los cruzados conquistaron Jerusalén y establecieron varios estados cristianos en Medio Oriente, pero en ese entonces los gobernantes musulmanes estaban divididos, así que les costó unirse contra los cruzados. Esto cambió bajo Saladino, un líder militar kurdo que se convirtió en gobernante de Egipto y Siria. En el año 1187 después de Cristo derrotó a un gran ejército cruzado y recuperó Jerusalén. Mientras tanto, el Islam continuó llegando a Asia Central y Oriental a través de comerciantes y maestros sufíes. Uno de los primeros gobernantes mongoles conocidos que se convirtió al Islam fue Berke Khan, nieto de Genghis Khan. No se sabe con certeza la razón exacta de su conversión, pero está claro que ya era musulmán durante los ataques a Bagdad en 1258 después de Cristo. En ese año, su primo Hulagu Khan lideró el ejército mongol contra Bagdad. La ciudad fue conquistada y destruida. También mataron al último califa abasí que gobernaba allí, poniendo fin al gobierno directo de los abasíes en Bagdad. Esto fue un gran golpe para el mundo musulmán, pero no debilitó completamente al Islam. Con el paso del tiempo, muchos gobernantes mongoles y sus súbditos también se convirtieron al Islam, así que aunque los mongoles conquistaron muchas tierras musulmanas, el Islam poco a poco se convirtió en la religión principal de algunos de sus reinos. El Islam no desapareció por completo después de que los mongoles destruyeran Bagdad. De hecho, muchos gobernantes mongoles eventualmente también abrazaron esta religión. Durante el siglo siguiente, importantes líderes de la Horda de Oro en Rusia, el Iljanato en Persia y algunos reinos mongoles en Asia Central se convirtieron al Islam. Por eso, la religión y la cultura musulmana continuaron expandiéndose incluso después de que el antiguo Gran Califato se fragmentara. Mientras tanto, el Islam se estaba expandiendo silenciosamente en el sudeste asiático. No llegó principalmente a través de un gran ejército musulmán. Se difundió más debido a los comerciantes de Arabia, Persia, India y otras partes de Asia. Ellos atracaban en los puertos para comprar y vender especias, telas, oro y otros productos. Algunos se quedaron a vivir. Se casaron con locales y formaron comunidades musulmanas. Uno de los primeros estados musulmanes importantes en la región fue Samudera Pasai, en el norte de Sumatra. Al llegar a finales del siglo XIII, se convirtió en un centro de comercio y de estudios islámicos. Su ubicación era importante porque estaba cerca del estrecho de Malaca, una ruta principal para los barcos que viajaban entre la India, China y el sudeste asiático. Cuando un gobernante local se convertía al Islam, le resultaba más fácil comerciar con los musulmanes. A menudo su familia, sus funcionarios y algunos de sus súbditos también seguían su ejemplo, pero las religiones anteriores no desaparecieron de inmediato. En muchos lugares, el Islam se difundió poco a poco y se mezcló con algunas tradiciones locales. En Anatolia, que ahora forma parte de Turquía, los movimientos sufíes se expandieron. Una de las más conocidas es la Orden Mevlevi, formada por los seguidores del poeta Jalal al-Din Rumi. Se hicieron famosos por el ritual llamado los derviches giróvagos. Giran mientras rezan y escuchan música como parte de su manera de acercarse a Dios. Esto no es simplemente un baile para entretenimiento. Es una práctica religiosa que simboliza el abandono del orgullo propio y el enfoque en Dios. Al llegar el siglo XIV, gran parte del mundo musulmán estaba dividido. Los mamelucos gobernaban Egipto y Siria. Los mamelucos eran antiguos esclavos entrenados como soldados que luego se convirtieron en poderosos gobernantes. En Persia, había reinos que surgieron de la Persia mongola.
En Anatolia, muchos pequeños estados túrquicos luchaban por la tierra y el poder. Uno de los más pequeños de estos estados estaba gobernado por Osman I. De su nombre proviene la palabra otomano. Su territorio comenzó en el noroeste de Anatolia, pero sus hijos y los gobernantes que le siguieron expandieron este territorio mediante la guerra, acuerdos y apoderándose de los territorios del debilitado Imperio Bizantino. De un pequeño reino se formó el Imperio Otomano. Los otomanos cruzaron hacia el sureste de Europa y conquistaron gran parte de los Balcanes, incluyendo zonas de Bulgaria, Serbia, Bosnia, Grecia y Albania. No todas las personas allí se convirtieron al Islam de inmediato. Muchas comunidades ortodoxas cristianas y judías continuaron practicando su religión. Algunos locales se convirtieron al Islam por verdadera fe. Otros fueron atraídos por mejores oportunidades de trabajo y menores impuestos, o oposición al gobierno y al ejército otomano. En 1453, el sultán Mehmed II atacó Constantinopla. Era la capital del Imperio Bizantino y uno de los centros más importantes del cristianismo ortodoxo. El ejército otomano utilizó grandes cañones para destruir las fuertes murallas de la ciudad. Después de casi 2 meses de asedio, Constantinopla cayó. Aquí terminó el Imperio Bizantino. Mehmed hizo de la ciudad la nueva capital del Imperio Otomano. Más tarde se conoció más como Estambul. Él no expulsó a todos los cristianos. Él permitió que la Iglesia Ortodoxa continuara bajo el control del gobierno otomano. Pero está claro que el antiguo centro del Imperio Cristiano ahora es la capital del Imperio Musulmán más poderoso de la región. Mientras los otomanos se fortalecían en Occidente, el Islam también se expandía en el sudeste asiático, y Malaca, en la península malaya, se convirtió en un importante puerto comercial. Debido a que los comerciantes musulmanes visitaban el lugar, la familia gobernante se convirtió al Islam y la ciudad se transformó en un sultanato musulmán. Malaca utilizó el comercio y las alianzas para fortalecer su influencia. Debido a que muchos barcos de diferentes islas pasaban por aquí, el Islam se difundía más rápido en la península malaya, Sumatra, Java, Borneo y otras partes de la región. En Java surgió el sultanato de Demak a finales del siglo XV o principios del siglo XVI. Fue uno de los primeros estados musulmanes poderosos en la isla. Esto ayudó al debilitamiento de los antiguos reinos hinduistas y budistas y a la expansión del Islam en Java. Pero esto no sucedió de inmediato. Pasaron muchas generaciones antes de que el Islam se convirtiera en la religión principal en gran parte de Indonesia. Mientras tanto, el dominio musulmán en la península ibérica se debilitó. En 1492 los gobernantes católicos de España conquistaron Granada, el último gran reino musulmán de la región. Aquí terminó casi 800 años de diferentes tipos de dominio musulmán en Iberia. Al principio, se les prometió a los residentes musulmanes y judíos que podían continuar con su religión, pero después, muchos de ellos fueron obligados a convertirse al cristianismo católico. Aquellos que se negaron podían ser expulsados, castigados o perseguidos por la Inquisición española. Mientras el poder musulmán desaparecía en España, un nuevo imperio chiita surgía en Persia. En 1501, Shah Ismail primero conquistó Tabriz y fundó la dinastía safávida. Declaró el Islam chiita duodecimano como la religión oficial de su reino. La mayor parte de Persia era sunita en ese entonces, así que el gobierno safávida usó mucha presión y fuerza para convertir el país al chiismo. Esta es la razón principal por la que hasta hoy la mayoría en Irán es chiita, mientras que en muchos países vecinos la mayoría es sunita. El Imperio Otomano sunita se convirtió en un gran enemigo de Irán safávida. No solo disputaban territorios, también pertenecían a diferentes ramas del Islam y ambos querían ser la principal potencia en el mundo musulmán. En 1517, el sultán otomano Selim primero conquistó Egipto y las tierras de los mamelucos. La Meca y Medina, las dos ciudades más sagradas del Islam, también quedaron bajo el control otomano. Por esto, la autoridad religiosa y política de los sultanes otomanos se fortaleció aún más. Posteriormente, enfatizaron aún más su título como califa, aunque los historiadores debaten cuándo esto se volvió una parte clara y oficial de su poder. En la India surgió otro gran imperio musulmán. En 1526, Babur derrotó al sultanato de Delhi en la primera batalla de Panipat. Babur era descendiente de Timur por parte de su padre y también estaba conectado con la familia de Genghis Khan por parte de su madre. Él fundó el Imperio Mogol, que más tarde gobernaría gran parte del subcontinente indio. La familia gobernante era musulmana, pero la mayoría de sus súbditos eran hindúes. Cada emperador mogol tenía su propio estilo de gobierno.
Hubo gobernantes que eran más abiertos a otras religiones, mientras que otros implementaron políticas islámicas más estrictas. Bajo los emperadores siguientes, el Imperio Mogol se convirtió en uno de los estados más ricos y poderosos del mundo. Pero mientras los imperios otomano, safávida y mogol se fortalecían, también surgían nuevos enemigos. En el norte, Rusia expandió su poder y conquistó los janatos musulmanes de Kazán, Astracán y Siberia. En el Mediterráneo, la armada otomana fue derrotada por la flota cristiana combinada en la batalla de Lepanto en 1571. Esto no puso fin al poder naval otomano, pero demostró que ya podían ser derrotados en una gran batalla naval. El Imperio Otomano continuó expandiéndose, pero en 1683 fracasó en tomar Viena. A partir de ahí, la presión de las potencias europeas, Rusia y otros rivales se hizo más fuerte. El Imperio Otomano y el Imperio Mogol no cayeron de inmediato y siguieron siendo poderosos durante muchos años más, pero empezaron a enfrentar problemas crecientes, gobernantes débiles, conflictos internos en el gobierno, rebeliones, reformas militares lentas y el fortalecimiento de los países europeos. Así que cuando llegó la siguiente época, ya no solo los imperios musulmanes estaban expandiendo su territorio. Europa, por su parte, poco a poco se fue fortaleciendo y empezó a controlar muchas tierras musulmanas en África, Medio Oriente y Asia. Al llegar el siglo XVIII, surgió un nuevo movimiento religioso en Arabia. Este fue liderado por el erudito islámico Muhammad ibn Abd al-Wahhab. Él quería eliminar las prácticas que, según él, no estaban en las enseñanzas originales del Islam y restaurar la estricta obediencia al Corán y a las enseñanzas de Muhammad. Él formó una alianza con la familia al-Saud. La familia al-Saud mantuvo el poder político y militar, mientras que el movimiento Wahhabí apoyó su liderazgo. Esta alianza se convirtió en la base del Estado saudita y tuvo un gran impacto en la religión y la política de la Arabia Saudita moderna. Mientras tanto, el poder de Europa se expandió rápidamente. En el siglo XIX, las potencias europeas conquistaron muchas tierras musulmanas. Francia obtuvo Argelia, mientras que Gran Bretaña y otros países europeos tomaron el control de Egipto, Sudán, Libia, India y otros lugares. En algunos países, el Islam se convirtió en parte de la lucha contra los invasores. Los líderes locales usaron la religión para unir a la gente y defender su tierra. También se fortaleció el salafismo, un movimiento que llama a regresar a las creencias y prácticas de las primeras generaciones de musulmanes. No todos los salafistas son violentos. Muchos solo se enfocan en la vida religiosa. Pero hay algunos grupos extremistas que han usado la yihad armada contra quienes consideran invasores o enemigos. Después de la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano finalmente cayó. Mustafa Kemal, quien más tarde fue llamado Atatürk, fundó la Turquía moderna. Él quería hacer el país más secular, donde la religión no controlara directamente al gobierno. En 1924, el gobierno turco abolió el califato otomano. Esto puso fin a la institución que durante mucho tiempo usaron los sultanes otomanos como símbolo de su liderazgo en el mundo musulmán. Después de esto, el mapa de muchos países musulmanes cambió. En agosto de 1945, Indonesia declaró su independencia de los Países Bajos. Más tarde se convirtió en el país con la mayor población musulmana del mundo. En 1947, la India británica fue dividida. Se formaron India y Pakistán. En ese entonces, Pakistán tenía dos partes separadas, Pakistán Occidental y Pakistán Oriental. En 1971, Pakistán Oriental se separó y se convirtió en Bangladesh. En 1948, se fundó Israel en la antigua Palestina controlada por los británicos. Esto provocó una guerra, el desplazamiento de muchos palestinos y un conflicto que continúa hasta hoy. Otro gran cambio ocurrió en Irán en 1979. La revolución iraní derrocó a Shah Mohammad Reza Pahlavi. Su monarquía fue reemplazada por una república islámica chiita liderada por el ayatolá Ruhollah Khomeini. Mientras tanto, también aumentó el número de musulmanes en Europa Occidental y Norteamérica. Algunos provenían de antiguas colonias. Otros se mudaron para trabajar, estudiar o comenzar una nueva vida. Se convirtieron en parte de la cultura y la sociedad de los países a los que se mudaron, pero también experimentaron mucha discriminación y prejuicios hacia su religión. Esto empeoró aún más después de los ataques del 11 de septiembre de 2001. Ese día la red extremista Al-Qaeda atacó a los Estados Unidos. Los secuestradores estrellaron 2 aviones contra las Torres Gemelas en Nueva York y realizaron otros ataques. Miles de personas murieron. Pero es importante dejar esto claro. Al-Qaeda es una organización extremista
y no representa a todos los musulmanes. Sin embargo, después del ataque, muchos musulmanes comunes fueron objeto de ira, miedo, discriminación y sospechas de estar vinculados al terrorismo. Hasta ahora, todavía hay comunidades musulmanas que enfrentan guerras, un estricto control gubernamental o persecución en diferentes partes del mundo. Pero a pesar de las crisis, el Islam sigue vivo en diferentes culturas y países. No solo se difundió a través de la conquista, también lo llevaron comerciantes, maestros, misioneros sufíes, migrantes y familias comunes que transmitieron su fe a la siguiente generación. Según el Pew Research Center, en 2020 había casi 2.000 millones de musulmanes, es decir, más de una cuarta parte de la población mundial. Indonesia sigue siendo el país con la mayor cantidad de musulmanes. Desde una pequeña comunidad en Arabia, el Islam se extendió a África, Europa y Asia. Esto sirvió de inspiración para grandes reinos, centros de aprendizaje, arte, leyes y cultura. Pero al igual que otras grandes religiones, su historia también incluye divisiones, guerras, política y luchas por el poder. Después de más de 1400 años, el Islam sigue siendo una de las religiones más grandes e importantes del mundo.